bienvenidos a la tercera temporada de Platicando con el Experto. Yo soy Jimena Ruiz y el día de hoy vamos a estar platicando sobre aportaciones tecnológicas de la biónica a la industria de la salud. Nos acompaña Rafael Vallaré, él viene del Politécnico Nacional y pues bienvenido Vallaré, platícame un poquito de dónde vienes y qué es lo que están haciendo ahorita. Muchas gracias por la introducción tan cálida. Pues soy Rafael Vallaré Mancilla, vengo de una formación de Ingeniería en Biónica del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela UPITA, y más tarde hago mis estudios de posgrado en el CINVESTAF en la maestría, y en el doctorado cuento con una doble titulación por parte de México en el CINVESTAF y por parte de Francia en la Universidad de Lorena. Perfecto, pues tienes muchísima background en esta parte de la biónica. Y pues me gustaría que nos platicaras qué es la biónica y cómo aporta a la salud en México la biónica actualmente. Claro, la biónica es aquella ciencia que combina la parte de la ingeniería mecatrónica y electrónica con esa vinculación con la parte biológica y médica. La forma en cómo aporta creo que es muy multidisciplinaria. Tenemos varias vertientes. La más popular o la más estudiada es la parte de las prótesis y las órtesis, pero hay otras exploraciones en muchas otras áreas como la inteligencia artificial y sobre todo la mimetización de problemas de ingeniería que podemos encontrar a través de las soluciones de cómo la naturaleza lo ha implementado y finalmente ha solucionado ese problema. Okay. Ahorita tocaste un tema, la inteligencia artificial, que está así súper en boga. ¿Cómo es que se fusiona la inteligencia artificial con la biónica y como qué aplicaciones tenemos ya? Finalmente, la inteligencia artificial nace a través de cómo es que una neurona funciona desde los términos de fisiología y cómo hacemos esa mimetización al mundo computacional. Entonces, la idea de cómo ha aportado a la medicina es finalmente a través de métodos computacionales y modelado matemático, cómo hemos podido aportar a diagnósticos no solamente más rápidos, más certeros, sino incluso anticipados de cómo una máquina podría resolver los problemas como un humano tiene un criterio y un pensamiento. Entonces, todas esas capas neuronales, cuando programamos un código de esta naturaleza, nos da la idea para buscar patrones muy similar a cómo el cerebro humano funciona. Entonces, esa parte biónica es donde se aporta de la mimetización de cómo funciona una neurona y luego un conjunto de neuronas para poder llegar a un criterio humano y buscar todos aquellos patrones que un médico podría buscar a la hora de estar enfrente de un paciente. Ok, entonces sería como más aplicado en la parte diagnóstica, más que en la parte como mecánica o ya en la aplicación física de la biónica. Es correcto. Yo creo que en el estado del arte en este momento es esa aplicación, hasta ahí está la frontera del estado del arte. Sin embargo, en la parte mecánica, las soluciones de biomimetización se dan más allá en términos de estructura y de mecánica de cómo en la naturaleza se han resuelto problemas. Tan sencillo como, por ejemplo, encontrar problemas de aerodinámica cuando se proponen soluciones de un diseño de un helicóptero, un auto submarino, a formas más biológicas que les permiten tener un desempeño muy similar a cómo se hace un ente biológico. Entonces, en la parte de la inteligencia artificial hasta ahora solo se ha acotado a la parte del diagnóstico. Yo creo que eso es muy importante desde el punto de vista de cómo la biónica ha aportado a la ingeniería clínica. Perfecto, pues muy interesante esta fusión que hay. Y tú me platicabas también que hiciste la maestría, ¿el doctorado? El doctorado, así es. ¿El doctorado en Francia? Así es. Y platícanos un poco de cómo fue tu experiencia en ese doctorado y qué fue lo que aprendiste allá. La experiencia de hacer los estudios en el extranjero es multifactorial, ¿no? No solamente se debe acotar a una situación puramente intelectual, sino finalmente vamos a entender cómo funciona la idiosincrasia en otro país y sobre todo en la región europea, que es muy distinta a la idiosincrasia latinoamericana. Entonces, el tan solo aprender un nuevo idioma en términos de ingeniería es una forma de cómo ven el mundo desde otros ojos y cómo solucionamos problemas en la ingeniería desde otra perspectiva. Eso ayuda muchísimo, yo es algo que siempre recomiendo al estudiantado, pero también la forma tan estricta, sobre todo en el modelo matemático, es algo que a mí me ha aportado mucho para tener pues, finalmente las contribuciones que he podido lograr. No es sorpresa que Francia es el país que tiene más premios Nobel, pero también se debe mucho a la disciplina científica y la rigurosidad
desde el punto de vista del modelado matemático, con el que podemos finalmente describir todo un sistema desde el punto de vista de ingeniería, claro, que es lo que a mí me compete. Entonces, la experiencia es totalmente única, pero eso a mí me ha aportado muchísimo para regresar a mi país, que tanto me ha aportado, de tal manera que puedo ahora transmitir todos esos conocimientos y experiencias pues a la academia y al estudiantado. Claro, justamente eso es lo valioso, ¿no? Traerlo y poderlo aplicar aquí y que al final, sobre todo en el área en la que estamos, pues que transmita algo positivo hacia la población. Así es. Okay. Y bueno, pues justamente siguiendo un poquito esta línea, ¿cuáles son los temas en los que se han trabajado, los desarrollos que se han hecho en UPITA hacia la salud en el laboratorio de biónica? En la Academia de Biónica, las aportaciones mayoritarias que se ha dado en términos de salud y en la clínica muchas veces se concentran en las prótesis y en las órtesis, que finalmente muchas de ellas incluso culminan en la parte aplicativa a un paciente muy específico que muchas veces utilizamos con esa rigurosidad de validar que el tesista sí pueda poner a prueba pues, la hipótesis a través del proyecto que se ha desarrollado en un periodo. De ahí, pues, otras de las vertientes yo creo que más sólidas es la parte de la inteligencia artificial a través de los modelados computacionales, de poner a prueba sobre todo en señales biológicas, imágenes biológicas, en la predicción, asistencia y seguimiento de tratamientos que tengan que ver mucho con este tipo de la naturaleza de los datos, ¿no? Señales biológicas, eléctricas e imagenología médica. Y después hemos contribuido también en el modelado matemático porque no todo se centra en lo clínico, en la biónica, pues finalmente es una carrera multidisciplinaria, sino en el modelado matemático físico de sistemas biológicos, de cómo los podemos replicar a un nivel robótico, que finalmente esos también incluso dan su pauta o su contribución a la industria, ¿no? Pero en la parte médica se ha centralizado básicamente en dos vertientes, en las prótesis órtesis y la inteligencia artificial para la predicción y seguimiento de tratamientos y enfermedades. Y ahorita que me decías que no solamente, bueno, me surgió la idea, ¿también tienen aplicaciones, por ejemplo, veterinarias? Sí, actualmente me atrevería a decir que de los 10 años a la actualidad se ha puesto mucho énfasis en eso, sobre todo porque ya se vuelve más popular el cuidado de los animales en esos tiempos tan diferentes, de tal manera que sí hemos tenido trabajos terminales que son estos proyectos que se desarrollan para la titulación del estudiantado, en el que hemos tenido proyectos tan sencillos y populares como la prótesis para un perrito, que es como un animal más popular. Incluso hasta a aves también se han desarrollado diferentes prótesis, tanto de miembro inferior para el ave, incluso los piquitos a través de tecnologías como la impresión 3D. Pero también cabe mencionar que en la Academia de Biónica un estandarte que tenemos en la escuela es la rigurosidad con la que nuestros estudiantados se desarrollan, se preparan y se titulan. De tal manera que no solamente se queda en una proposición el desarrollar una prótesis o solo imprimirla, sino los proyectos mayoritariamente culminan en poner a prueba de que el perro o el animal en cuestión sí pueda recuperar su marcha, su biomecánica, y que además esté sustentada desde un punto de vista matemático para comprobar el error. Entonces sí se ha puesto bastante énfasis últimamente, y eso es algo muy bueno, es algo que se aplaude desde la parte de la academia, pero también entiendo lo complejo que es encontrar a un animal, y sobre todo que es un mundo muy diferente, porque cuando tratamos con pacientes humanos hay todo un protocolo ético, claro, que a veces con los animales no lo hay, sobre todo a un nivel de licenciatura. Sí, todavía no está tan desarrollada esa área, pero pues empieza, ¿no? Justamente a tomarse énfasis ya. ¿Y cómo llevan o tienen ustedes algún programa o alguna manera de hacer la transferencia de la tecnología? Porque, bueno, por lo que me has platicado, desarrollan muchísimo, pero se queda solamente en la aplicación a lo mejor a un paciente. ¿Tienen ustedes algún programa para hacer esta transferencia hacia, no sé, a lo mejor alguna empresa para que pueda fabricarse un poco más, no precisamente en serie, pero que sí pueda aprovecharse esta tecnología? Actualmente el programa más recurrido finalmente desencadena en la labor del servicio social, en donde tenemos como profesorado de la academia varios contactos de la exogamia de la misma academia, que cada uno de nosotros aportamos a diferentes institutos, ¿no? Puede ser el CIMBESTAF, el INR,
el Instituto de Nutrición, Investigación y Nutrición y demás, que, de tal manera que cada profesor tiene como encargado de, pues quizás de manera personal, esos vínculos con la exogamia afuera del Politécnico, de tal manera que se pueda poner a prueba con por lo menos un paciente para que se puedan graduar. Esos programas de tal manera que se pueda desarrollar ya en masa es un área de oportunidad que todavía tenemos en la academia, que nos gustaría justamente en foros como este poder nosotros no solamente aportar desde el punto de vista de capital humano, sino con el recurso intelectual y el desarrollo de proyectos para que podamos hacer un vínculo con las empresas de ingeniería clínica. Ahí hay un área de oportunidad que justamente, pues justo se trata de esto, ¿no? Estas sinergias. Así es. Poder aprovecharlo más. Así es. Y siempre trabajar con personas implica que tengamos, y sobre todo en cuestiones de salud, implica que tengamos ahí como un código de ética. ¿Ustedes cómo manejan esta cuestión de la ética durante los proyectos? De hecho, dentro de nuestra currícula de ingeniería biónica tenemos una materia que es bioética, el cual se suele ser acompañado desde la academia a través de un profesor de humanísticas comúnmente. De tal manera que en ese transcurso de esa materia ponemos muchas veces las discusiones, un debate que a veces es muy fuerte sobre cuándo es permisible incluso un proyecto de tesis para terminar. Si bien muchas de nuestras tesis finalmente sí terminan culminando con la aportación hacia un paciente muy particular, es muy importante siempre respetar la Convención de Helsinki, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, a través de consentimientos informados, ¿no? El cual sí llevamos rigurosamente acompañado con nuestros profesores de biónica, en el cual se tiene que estipular los alcances del proyecto, el rol del paciente, si hay algo que lo puede poner en riesgo, y todo eso incluso se discute junto con el profesorado si es conveniente o no lo es. Comúnmente solamente se requiere el formato de consentimiento informado, que se firma por el paciente, incluso a veces los familiares están involucrados, y incluso se le hace la invitación tanto en la toma de evidencias audiovisuales de que el prototipo esté funcionando, que no haya ninguna consecuencia adicional o contraproducente al mismo paciente, o incluso hemos tenido trabajos terminales que el mismo paciente es invitado en el examen de titulación para poner a prueba el mismo proyecto que esté funcionando como se comprobó en la hipótesis. Padrísimo, ¿no? Porque ahí pueden como pues realmente ver los profesores que se está elevando la calidad de vida del paciente, ¿no? Así es correcto. Aunque debería de decir que todavía tenemos también incluso una gran área de oportunidad en ese sentido, porque muchas veces los prototipos son muy rústicos o rudimentarios que termina siendo aplicativo o incluso personalizado para una sola persona. Entonces, por eso creo que foros como este son muy importantes porque pueden promover la tecnología que desarrollamos en nuestra escuela, el potencial y capital humano que nosotros podemos desarrollar desde la parte de la academia para dar ese salto a la empresa, a las empresas clínicas e industria, de tal manera que se pueda ahora sí a desarrollar masivamente y sobre todo desde la parte de la ingeniería y la ciencia, a lo que nosotros nos compete es generalizar la solución al problema. Que nuestros prototipos no solamente sean únicos, sino que además sean generales y sobre todo accesibles y adquisibles para cualquier ciudadano de pie. Sí, justamente pensando en que un alto porcentaje de los prótesis son importadas, ¿no? Entonces eso eleva muchísimo el costo y el poder adquisitivo. Es correcto. De las prótesis, ¿no? Entonces, he de comentar que en el transcurso de este año, a través del gobierno, se ha comentado del área de oportunidad para el desarrollo de prótesis y órtesis, porque se está entendiendo que hay una necesidad mexicana muy importante y justamente no hemos podido aterrizar esas tecnologías, porque no me cabe duda que sí existe el desarrollo y existe ese potencial intelectual, pero ese vínculo
en el que podamos aterrizar nuestros desarrollos y aportaciones para que México sea una potencia en el desarrollo de esta tecnología, creo que es una oportunidad que empezará a platicarse a partir de este año. Yo celebro muchísimo por parte del gobierno que empiecen estos discursos de tal manera que pues no solamente es una motivación para los diferentes grupos de investigación y laboratorios en los que colaboramos, sino que incluso haya esta apertura para que la sociedad entienda qué estamos haciendo desde el punto de vista de la academia y de la investigación. Claro, es una excelente noticia saber que ya hay esta iniciativa, que ya se está aportando y que ya se está buscando que crezca a nivel nacional. Pues felicidades por el trabajo que están haciendo. Les deseo muchísimo éxito en todo los proyectos que vengan. Y bueno, este fue un capítulo más de la tercera temporada de Platicando con el Experto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Y recuerden que los esperamos el 19, 20 y 21 de agosto en Expomed Hospitalar México, en Centro City Banamex.